En este vídeo vamos a ver por encima, sin entrar en tanto detalle, otros tipos de datos compuestos que podemos utilizar en algunos lenguajes. Veremos por un lado qué son los diccionarios o mapas y para qué se pueden utilizar. También veremos la utilidad de los conjuntos y por último hablaremos de los structs. Bien, para hablar de diccionarios o mapas vamos a hacer un ejercicio previo. Pensemos, por ejemplo, cómo nos identificamos en una web. ¿Qué características nos piden para que nos identifiquemos? Pues puede ser, por ejemplo, nuestro login o nuestro DNI o muchas veces nuestro email. Cuando vamos a pasar la revisión de nuestro coche, ¿cómo nos localizan, no nos identifican el coche? Pues normalmente nos piden la matrícula del coche para tenerlo localizado. Con esto lo que queremos decir es que algunos elementos de la vida cotidiana, de los programas que podemos elaborar, tienen un valor identificativo, como pueda ser nuestro email o la matrícula del coche. Sabiendo ese valor identificativo nos va a resultar sencillo o podemos acceder fácilmente a la información completa del elemento en cuestión. Una vez que nos logueamos con nuestro email, el programa nos muestra toda la información de nuestro perfil. Una vez que proporcionamos la matrícula de nuestro coche, el operario ya sabe toda la información de marca, modelo, cilindrada, etcétera, que tenemos asociada a ese coche. Pues este es el funcionamiento un poco de los diccionarios o mapas, que también en muchos lenguajes se les llama tablas hash. El mecanismo es sencillo, lo que vamos a almacenar básicamente van a ser las claves identificativas de los elementos que queremos tener almacenados. En el caso de los coches, pues serían las matrículas. Cada vez que entre en el catálogo, por así decirlo, una matrícula diferente, se le asigna una casilla en nuestro catálogo. Esa casilla se le asigna automáticamente en función del valor de esa clave. En este caso, en función del valor de la matrícula, compuesta por letras y números, se calcula un código numérico, que se le suele llamar código hash, y ese código numérico determina la posición de la colección en la que tiene que ir ubicado ese elemento. De manera que, en este caso, por ejemplo, dos coches con dos matrículas diferentes van a tener dos códigos hash distintos y van a ir ubicados en dos casillas diferentes de la colección. Y así podremos tener cada coche en su casilla correspondiente de nuestro catálogo de coches. Eso también va a provocar otra cosa y es que evidentemente no podemos tener dos coches distintos con la misma matrícula. La matrícula se identifica unívocamente con un coche. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que si vamos nosotros a preguntar por nuestro coche y facilitamos nuestra matrícula, el operario la introduce y automáticamente el sistema calcula el código hash de esa matrícula y sabe exactamente en qué posición del catálogo está el coche y puede acceder automáticamente a toda la información asociada a ese coche. Este es un poco el mecanismo habitual de trabajo de los diccionarios o mapas. En cuanto a las operaciones habituales con diccionarios, pues podremos añadir evidentemente una clave identificativa con el valor o el elemento asociado, una matrícula con los datos del coche asociado, por ejemplo, o un email con el perfil completo de un cliente o un usuario de una web. De manera que, como decíamos antes, no puede haber dos valores asociados a una misma clave. Hay una relación unívoca de identificación entre la clave y el valor que contiene. También podremos comprobar si existe o no una clave en el diccionario, preguntar si está dado de alta, por ejemplo, un cliente en una web o un coche en un concesionario o en un taller o en una fábrica de inspección. Podremos eliminar también una clave del diccionario junto con el valor que tiene asociado, ver cuántos elementos hay almacenados actualmente en el diccionario y recorrer los elementos, aunque en este caso el recorrido es un poquito más complejo, porque tendremos que recorrer en cada repetición, sacar la clave junto con su valor asociado. Todas estas operaciones son un poquito más complejas que las que hemos visto, por ejemplo, para listas. No es el propósito del curso analizarlas porque cada lenguaje también tiene sus propios mecanismos y simplemente quería daros una visión general de qué son los diccionarios para que cuando los veáis en un lenguaje concreto, por ejemplo en Java, en Python, etcétera, pues entendáis, pues esto es la clave, este es el valor, así se recorren, así se borran, etcétera, etcétera. Pasamos ahora a ver otro tipo de dato compuesto que son los conjuntos. Imaginemos, por ejemplo, que queremos saber cuántos nombres diferentes hay en una población. Pues iremos examinando el censo,
y iremos anotando los nombres. Una vez que anotemos un nombre, por ejemplo Juan, el resto de personas que se llamen igual ya no nos aportan nada nuevo a la investigación. No vamos a ir añadiendo información de nuevos Juanes a la lista porque ya hemos encontrado uno. Bueno, pues el fundamento de los conjuntos es un poquito tratar colecciones de datos que no tengan elementos duplicados. De esta manera podemos concebir un conjunto como los conjuntos que suelen estudiar en la escuela, una especie de círculo sin un orden determinado, y a medida que vamos añadiendo elementos al conjunto, pues se van colocando dentro de esa colección. Un nombre, otro nombre, otro nombre. Cuando intentemos añadir un nombre que ya exista en la colección, el conjunto no nos va a dejar añadirlo. Simplemente, dependiendo del lenguaje que estemos, se puede producir un error al intentar añadir o ignorar la instrucción porque ya existe un dato igual en el conjunto. Podemos seguir añadiendo nombres y descartando nombres que ya existen. Notar que en el conjunto no existe ninguna relación de orden, igual que tampoco lo existe en los diccionarios o mapas. No existe una casilla 0, una casilla 1, una casilla 2, sino una secuencia de elementos que se puede recorrer, por ejemplo, con una estructura como los bucles for each que vimos en el tema de las listas, sin tener que recurrir a un orden numérico. Por último vamos a ver los structs, que son una estructura compuesta de datos que permite almacenar información heterogénea. Los structs solamente van a estar disponibles en lenguajes derivados de C, C++ o C#. El resto de lenguajes no cuenta con esta estructura compuesta de datos. Se definen con la palabra struct, seguida del nombre que queremos darle a ese struct. Estamos creando un tipo de dato específico con el nombre que queramos darle, e internamente indicaremos una variable por cada dato que queramos almacenar dentro de ese struct. Y esas variables se llaman campos del struct. Para verlo un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo en C#. Imaginemos que queremos almacenar datos de una dirección postal. Pues lo podemos crear todo con una variable de tipo struct. Ponemos la palabra struct, el nombre que le quiero dar a ese tipo de dato, pues lo puedo llamar, por ejemplo, dirección postal, y dentro pondremos una variable por cada dato concreto que quiero almacenar de esta dirección postal. En el caso de C# es recomendable que las variables tengan delante la palabra public para poder acceder a ellas correctamente. En el caso, por ejemplo, de C++ o de C no es necesario poner esa palabra public. Bien, pues ¿de qué está compuesta una dirección postal? Pues por un lado tendremos el nombre de la calle, que almacenamos aquí en esta variable calle o este campo calle de tipo string, el número de puerta, que almacenamos en este campo número de tipo entero, el número de piso, que almacenamos en este campo entero, la letra del piso, pues si es izquierda o derecha, o letra A, B, C, etcétera, que almacenamos en esta variable de tipo char. El tipo char es un tipo específico de lenguajes como C#, C, C++, Java, que distinguen entre lo que son textos compuestos o símbolos o letras simples. En este caso nos quedamos con una letra simple. Y por último, el código postal lo podemos tratar como un valor numérico, como un string, dependiendo de cómo lo queramos almacenar. En este caso optamos por un string. Bien, pues con esto hemos creado un struct, una estructura compuesta por varios campos simples: la calle, el número, el piso, la letra y el código postal. ¿Para qué me sirve esto? Pues igual que ocurría con los arrays, aunque de manera diferente, para que con una única variable gestione toda esta información. Yo crearé una variable, en este caso una variable llamada dirClient. ¿De qué tipo va a ser? Del tipo con el que yo he bautizado el struct, lo he llamado dirección postal. Pues aquí en lugar de poner un int o un string o lo que sea, el tipo de mi variable es de tipo dirección postal. De esta manera, la variable dirClient internamente va a constar de una calle, un número, un piso, una letra, etc. ¿Cómo accedemos a cada elemento que compone la dirección del cliente? Con el punto. dirClient.calle accederá a la calle de la dirección, dirClient.número al número, dirClient.piso al piso, etc. Y así podemos ir rellenando o consultando cada uno de los campos concretos que forman, en este caso, la dirección postal de los clientes. Yendo un paso más allá, podríamos tener, por ejemplo, arrays de structs. Igual que tenemos un array de enteros, o podemos tener un array de doubles o de strings, pues también podemos tener un array de structs. Y en este caso, en cada casilla del array tendremos, por ejemplo, la información completa de la dirección postal de una persona. Así podríamos tener un array de direcciones de clientes. ¿Cómo creo un array de structs? Pues pondré el tipo del array, que en este caso será de tipo dirección postal, los corchetes, en el caso, por ejemplo, de C#,
el nombre de la variable, direcciones clientes, y, repito, en el caso de C# o también de Java, inicializo el array con cuántos elementos va a tener. Voy a almacenar hasta 10 direcciones postales de clientes. Luego, accediendo a cada casilla, direcciones clientes 0, direcciones clientes 1, direcciones clientes 2, accederé a los datos, a los campos de la dirección de ese cliente en concreto, del 0, del 1, del 2, y así las puedo o bien rellenar a mano o introducidas por el usuario, o bien consultar el valor. Puedo también recorrer el array desde 0 hasta length, buscando, por ejemplo, una calle de un cliente, por ejemplo, o cuántos códigos postales hay de, yo qué sé, de la ciudad de Alicante, y hacer operaciones un poquito más avanzadas con esto. En cualquier caso, hemos visto un amplio abanico de estructuras compuestas en las que podemos almacenar más de un dato de diferentes tipos o del mismo tipo, eligiendo adecuadamente la estructura en cuestión.